Fue terrible escucharlo. Y lo sigue siendo. ¿Cómo se le hace eso a una mujer mayor? No puedo entenderlo. La estrangularon, la apuñalaron y la golpearon. Es el crimen más brutal que he visto. No contestaba el teléfono. Es la primera vez que me encuentro con una víctima de homicidio con este dispositivo. El chaleco desfibrilador sería clave en este caso. Sin esos datos, no sabíamos si podríamos atrapar al monstruo responsable de esto. Yo no maté a nadie. Brooklyn, Nueva York. 4 de enero de 2020. Cuando Valina me llamó, me dijo, solo llamo para decirte que te quiero y que siempre estaré a tu lado. Pase lo que pase, te quiero y estoy a tu lado. Eso fue lo último que me dijo mi hermana. Albany, Nueva York. Al día siguiente. 11:30 p.m. 911, dirección y emergencia. 1 Lincoln Square, apartamento 10G. ¿Y qué está pasando allí? Mi mamá falleció. Se ve que tiene el cuello roto. Fue una caída. Quizás intentaba ir a la tienda o algo así. Enviaremos a alguien, ¿bueno? Cuando se recibió la llamada al 911, se enviaron oficiales de Albany al apartamento de la víctima. A la derecha, en esa puerta. Ve a la derecha, está ahí abajo. Nos dijeron que Valina Shepard era una anciana que vivía sola y era viuda. Cuando llegaron los oficiales, hallaron a la víctima en el piso, muerta. Ese es su hijo. ¿Usted es el hijo? Sí. ¿Cómo se llama? James. James, mi sentido pésame. Cuando los oficiales llegaron al lugar, James estaba allí y se identificó como el denunciante. También estaban allí Quenisha Anderson, una trabajadora de atención médica asignada a Valina Shepard, y Lee Williams, el novio de Quenisha Anderson. No contestaba el teléfono. ¿A qué hora la llamó? Todo el día, con intervalos. ¿A qué hora? Unas 8 veces hoy. La última vez como a las 9 de la noche. No me gustan las salpicaduras de sangre. Pero ¿se ve si lleva tiempo ahí al menos? No hay duda de eso, pero Bien. podrían ser 2 horas o podrían Sí, ser sí. 6. No sé si podemos calcularlo. Había cierta sospecha de que este caso no era solo de una mujer de 62 años que se cayó. Yo iba camino a casa. Y James me llamó. Me dijo, tía, estaciónate. Le pasó algo a tu hermana. Dijo, parece que tu hermana se cayó y se rompió el cuello. Valina era de esas personas que parecen indestructibles. Eso no le podía pasar a mi hermana. Dije, no la dejes. James me llamó, pero no le creí. Llamé a Jamie y estaba histérica. Le dije, ¿de qué habla James? ¿Qué es lo que pasa? Y Jamie fue quien me lo dijo. Valina fue como una segunda abuela para mis hijos. Éramos muy unidas. Es duro, porque ella era muy fuerte. Me asignaron como detective principal. La supervisora presente me dijo que había una fallecida y me pidió que investigara.
Cuando llegas a un lugar y ves que la víctima es una anciana, te sientes afectado en lo emocional de otro modo. Valina Shepard, que estaba en el piso, parecía estar vestida como para pasar el día afuera. Tenía un abrigo de invierno grande, estaba de pantalones y zapatillas. Me pareció que había fallecido hacía ya unas horas. La puerta no se veía forzada. No sabíamos quién tenía llaves o acceso al apartamento. El lugar estaba en orden, no había señales de que algo se hubiera caído o volteado. No había señales de una pelea. Sí noté una laceración en su barbilla y al hablar con James y otros oficiales presentes, me dijeron que alguien comentó que Valina Shepard quizás se había caído en ese lugar y se había lastimado allí. No quiero tocar nada hasta Bien. tomar unas fotos. Tampoco sabemos si ese zapato es suyo. No sé si es suyo. Hallamos lo que parecía una huella con sangre. Pensé que fue algo más que un simple golpe contra la pared. Hoy en día, la evidencia digital es vital para resolver estos casos. No hallamos el celular de Valina Shepard en su apartamento. Por eso pedimos órdenes para examinar sus registros telefónicos. Esos datos serían importantes. Al saber cuándo usó el teléfono por última vez, determinaríamos la hora de la muerte. Había un parlante inteligente que Valina Shepard usaba en su apartamento y cajas de computadoras portátiles. Pero no ubicamos esos aparatos electrónicos en el apartamento de la víctima. ¿Cómo es el bolso de Valina? Es rojo, Rojo, bien. ¿Grande o pequeño? de este tamaño. Bien, ¿de un tamaño común? ¿Sabe dónde lo ponía en su apartamento? No, se lo llevaba a todas partes. ¿Lo llevaba? Sí. Bien. ¿Tiene un bolso color rojo? Debería estar donde ella esté. Es rojo brillante, con correa. Ahora sabiendo del bolso rojo y la desaparición de varios dispositivos del apartamento de Valina Shepard, existía la sospecha de que se trataba de algún tipo de robo. Decidí ver el lugar como una escena del crimen, cerrar el apartamento sin permitir que nadie entrara o saliera hasta realizar una autopsia completa. Las autopsias pueden revelar traumatismos, cualquier lesión y, en última instancia, la causa de la muerte. El forense determinó que Valina Shepard murió hacía más de un día, que falleció en algún momento del 4 de enero. La estrangularon, la apuñalaron y la golpearon hasta el punto de romperle varias costillas. Tenía fracturas de cráneo. Es el crimen más brutal que he visto. En la señora Shepard se halló oculta en su ropa interior una suma bastante grande. Había la cantidad de $1,100 en billetes de 100. También se supo que Valina Shepard llevaba un chaleco desfibrilador que en esencia era un dispositivo móvil con tecnología que podía darle descargas eléctricas si su ritmo cardíaco lo requería. Me pareció importante. La tecnología de ese chaleco podía ser una mina de oro de datos digitales. Pensamos que el chaleco desfibrilador que llevaba la señora Shepard contenía información que nos ayudaría a determinar la hora de la muerte. Saber la hora de la muerte era crucial para la investigación. Queríamos establecer una cronología para saber quién podía estar con ella en sus últimos momentos. Sin esos datos, no sabíamos si podríamos atrapar al monstruo responsable de esto. El chaleco desfibrilador era algo que no conocía. Pero, por suerte, el forense sí sabía de su existencia y funcionamiento. Y nos dijo que no trabajaba sin un cableado y un paquete de baterías. Y a la víctima le faltaban esas baterías y gran parte del cableado. No los encontramos.
por lo que supusimos que el homicida debió tomarlos durante el asesinato y se los llevó. Luego de ver a Valina Shepard en esas condiciones, saber que alguien era capaz de un acto tan violento y atroz, para mí era sumamente importante asegurarme de atrapar al responsable de eso. Después de salir de la autopsia, hice una llamada a la Fiscalía de Distrito. Hablé con los detectives y me informaron que tenían a una mujer de 62 años y que la autopsia que se le realizó acababa de revelar que la golpearon hasta matarla y comenzaban su investigación. Este incidente era particularmente violento y perturbador si consideramos que ella tenía 62 años, vivía sola, era discapacitada y vulnerable. En lo que pensé como fiscal es que había que atrapar al responsable para que no le hiciera lo mismo a nadie más. Se trataba de una persona capaz de ejercer una violencia extrema contra alguien que no tenía ninguna posibilidad de defenderse. Se trataba de una persona extremadamente peligrosa que había que separar de la comunidad y ojalá de por vida. Es importante para nosotros los fiscales ver que quien comete delitos como este rinda cuentas y que la familia de la víctima sepa que quien hace esto pagará por sus acciones, que no podrá hacérselo a ninguna otra persona y que cumplirá la sentencia correspondiente por el delito que cometió. Por lo general escucho a los detectives. Les pregunté cómo podía colaborar con ellos, si tenían pistas como evidencias telefónicas o en video y si necesitaban obtener documentos. Se les informó que la señora Shepard usaba un dispositivo médico que se conectaba a un servidor y transmitía datos a la compañía fabricante. Con órdenes de revisión, ordenamos a la compañía que entregara esos datos. Esa información puede inculpar o exonerar a los sospechosos de una investigación. James fue quien llamó al 911. Por eso fue de los primeros a los que interrogamos para preguntarle dónde estaba el día del homicidio. Llegamos a una estación y se llevaron a mi sobrino a una sala. Pensé, esto no se ve bien. A mí me sentaron en otra sala. Interrogaban a mi sobrino para saber si tenía algo que ver o no. Al hablar con James, nos dijo que trabajaba en el hospital ese día. ¿Puedes venir a firmar mi asistencia? No había visto varios mensajes de la cuidadora de Valina, Quenisha Anderson. Cuando los leyó, James sintió que debía ir a la residencia de su madre a ver cómo estaba. Fue cuando le dije que la muerte de su madre fue declarada como homicidio y que la asesinaron brutalmente. Obviamente se alteró mucho. Se veía que lloraba. Le dolía mucho saber que alguien le hiciera eso a su madre. Cooperó. Nos mostró sus mensajes. No parecía que hubiera eliminado o alterado a alguno. Y, basados en la conversación con él, estábamos seguros de que no era el responsable. Al hablar conmigo me dijeron, a su hermana la mataron a golpes, y me puse a llorar. Les dije, sabía que ella no se cayó y se rompió el cuello. Y añadí, quiero ver a mi hermana, y entonces pude ver todo el maltrato que le habían hecho. Escucharlo fue terrible. Y aún lo es. Porque ¿cómo se le hace eso a alguien? ¿Cómo se le hace eso a una mujer mayor que estaba enferma y caminaba con un andador? No puedo entenderlo. No lo podía creer. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría eso? Es increíble. Es increíble. Tenía un carácter muy fuerte, era muy franca, era, como dice la expresión, no tenía pelos en la lengua, para nada, no importaba lo que fuera, siempre te lo decía, siempre decía su opinión, pero siempre era cariñosa, era dulce. Cuando falleció su esposo, comenzó a
sentirse sola y lo extrañaba. Comenzó a decaer después de su muerte. En verano, Valina tuvo un infarto. Le pusieron 3 bypasses. Se recuperó, pero tuvo una infección. Estuvo en rehabilitación por un tiempo. Después volvió a casa. Quería que se quedara conmigo. Le dije, quédate conmigo para poder cuidarte. Y dijo, no, a mí me gusta Albany. Y mi hijo vive al otro lado de la calle. Mis médicos y todos mis conocidos están aquí. Vivió aquí 31 años. En el edificio le decían Mamá Vi. A mi hermana le decían Mamá Vi. Mamá Vi le daba de comer a todos. Siempre quería ayudar. Mucha gente no podía creer lo que pasó. Fue difícil. Muy duro. Cuando hablé con los familiares de Valina Shepard, les aseguré que intentaríamos hacer justicia con el crimen cometido contra ellos. Fui al edificio de Valina y toqué muchas puertas. Hablé con muchas personas. Así me enteré de quién era Valina Shepard. Las personas la describían como la anfitriona de ese edificio. Decían que era muy brillante, ingeniosa. Tuve una conversación con una vecina que me dijo que se encontró con Valina Shepard pocos días antes de su muerte en las escaleras. Dijo que la vio un poco desorientada. La vecina sabía que Quenisha Anderson era su cuidadora médica. Por eso llevó a la señora Shepard a su apartamento. Le pedimos a Quenisha venir a la estación para hablar con ella. ¿Me están acusando de algo? Yo no hice una Yo no maté a nadie. Vamos, déjenme ir. ¿Habló con la señora Valina el sábado? Sí, yo hablé con ella. ¿Temprano en la mañana o Era más tarde? temprano, como a las 7 o 7:30. En el interrogatorio, Quenisha nos dijo que hacía poco había conocido a Lee Williams en una aplicación y que Williams se quedaba con ella en su apartamento. Quenisha nos informó que una noche estaba en su apartamento con Lee cuando alguien llegó en compañía de la víctima. Quenisha notó que la señora Valina tenía una suma grande de dinero en su bolso. Y Quenisha Anderson contó el efectivo. Ascendía a $1,600 y se acordó que ella escoltaría a la señora Valina al banco para depositarlo. En la autopsia, el forense halló $1,100 en efectivo en la ropa interior de la víctima. Faltaba una buena parte del dinero. Pensé que el dinero podía ser un motivo. Tal vez ella necesitaba dinero. No da la cuenta, señora. Tengo mi propio dinero. Gano $14 la hora. Trabajo más de 40 horas semanales. El viernes deposité más de $600. Tengo $200 en mi cuenta. Yo no le haría eso a nadie, menos a un discapacitado. ¡Qué locura! ¿Así estaba ella en su apartamento? Eso no es nada. Eso no explica las lesiones que sufrió. Jamás habría querido que le pasara eso. Pero así fue. Ahora sabíamos que Quenisha Anderson tenía acceso con regularidad al apartamento de Valina Shepard. Quenisha Anderson bien podía ser responsable de la muerte de Shepard. En su declaración, nos permitió revisar su celular para ver sus mensajes y llamadas telefónicas. Nos indicó que intentó contactar a la víctima el sábado 4 de enero varias veces. Además vimos que Quenisha Anderson intentó contactar a Lee Williams todo el día. Había varios mensajes de texto entre Lee y Quenisha. En ellos Quenisha le pregunta a Lee dónde estaba. Enviamos el teléfono de Quenisha al laboratorio de criminalística para que extrajeran todos los datos e información. Hola, ¿qué número de zapato usa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Solo pregunto. Estos son número 12.
Son de mujer. Bien. ¿Tiene botas en su apartamento? Al allanar el apartamento de Anderson, encontramos varias botas, algunas con una suela similar a la huella hallada en la escena del crimen. ¿De quién son estas? Son mías. ¿Son suyas? Sí. Las botas incautadas en el apartamento de Anderson coincidían con la huella de la bota hallada en el apartamento de Shepard. Las hicimos examinar para saber si tenían la sangre de la señora Shepard. Quenisha Anderson vivía unos pisos más abajo de Valina Shepard. Necesitábamos saber si estaba en el edificio cuando se cometió el crimen. El 1 de Lincoln Square está bajo jurisdicción de la Autoridad de Vivienda de Albany. Los inquilinos solo pueden entrar a ese edificio con una tarjeta electrónica que siempre debe tener el usuario para escanearla en los puntos de entrada. Los datos contenidos en la tarjeta de acceso nos decían quién venía y quién entraba a ese edificio. Saber quién estaba en el edificio el día que asesinaron a Valina Shepard sería crucial. Al revisar los datos de la tarjeta de acceso, se observó que la tarjeta de Quenisha Anderson se utilizó varias veces para tener acceso al edificio. Los datos de la tarjeta indican qué tarjeta se usó y a qué hora se usó, pero no dicen quién entró. Necesitábamos más evidencia digital que nos permitiera ver quién entraba y quién salía. Sabía que el 1 de Lincoln Square tenía cámaras de vigilancia. Queríamos cotejar esas dos evidencias digitales para ver quién había entrado y salido a esas horas. Algunas cámaras interiores cubrían la entrada, donde las personas tienen que usar la tarjeta magnética para entrar al edificio. Otra cámara cubría los ascensores. Se usó varias veces la tarjeta de Quenisha para ingresar al 1 de Lincoln Square. Cuando tuvimos las horas exactas en las que se usó la tarjeta de Quenisha para ingresar al edificio, revisamos los videos de vigilancia. Determinamos que quien usaba la tarjeta de Quenisha no era Quenisha, sino Lee Williams. Vimos que Lee Williams entraba y salía con frecuencia. Al observar a Williams ir y venir a lo largo del día, notamos que se cambió varias veces. Algunas veces observamos que llevaba una mochila. Esos desplazamientos en el lapso en el que los realizó despertó nuestro interés por Williams. Llegamos a la conclusión de que la siguiente persona con quien debíamos hablar era él. Entendemos que usted la conocía, ¿verdad? Compartió con ella un rato en el apartamento de Quenisha. Sí. Lo que intentamos establecer es una especie de cronología del lapso en el que ella falleció. ¿Cuándo la vio por última vez, Lee? La vi por última vez cuando Quenisha y yo fuimos a su casa. ¿Sí? Y creo que eso fue el viernes o el sábado. Quenisha intentaba contactarla para llevarla al banco. Me entiendo. Sí. Entendemos que intentaron ponerse en contacto con la señora Valina el sábado. Sí. La llamé desde mi teléfono. Y Quenisha la llamó, yo subí, toqué varias veces. Durante la declaración, Williams nos permitió revisar su teléfono. Esto fue... El sábado fue 4 de enero, ¿verdad? Bien, sábado, aquí no hay llamadas telefónicas para la señora Valina del sábado. ¿Hay alguna razón para que usted borrara de su teléfono las llamadas a la señora Valina? No creo haberlo hecho.
Usted dice que ella lo llamó y usted a ella. Sin Sí, embargo, pero... no hay evidencia de eso en su teléfono. Vi discrepancias en las llamadas telefónicas y pensé que quizás las había borrado. Fue el último en verla viva. No ¿Entiende? necesariamente. Pero es así. Tras finalizar el interrogatorio con Lee Williams, tomamos su celular y lo enviamos al laboratorio de criminalística. Ahora se le consideraba sospechoso del homicidio de Valina Shepard, al igual que a Quenisha Anderson. Los celulares son cruciales en las investigaciones de hoy. Contienen datos que pueden decir con quién habla alguien y a qué hora. Sus mensajes de texto contienen datos y podemos ver lo que se dice en ellos. Estábamos ansiosos por extraer los datos telefónicos para analizar su información. Sabía que había evidencia digital ahí, y esa evidencia nunca miente. Nadie podía creer lo ocurrido. Volvimos a Albany y todos teníamos camisetas de justicia para Valina y soltamos globos por nuestra compañera. Fue como darle una especie de cierre a lo que pasó. Solo queríamos expresar que seguíamos ahí pidiendo justicia y que no dejaríamos pasar esto sin luchar. A menudo describo a la víctima de homicidio como alguien mudo, y yo debo ser su voz. Encontrar al culpable les da justicia. Con la investigación determinamos que la víctima siempre llevaba un bolso rojo. Tiene un bolso color rojo. Debería estar donde ella esté. Es rojo brillante con correa. Durante la revisión del apartamento de la víctima y en la autopsia, no hallamos el bolso rojo. Dentro del edificio hay un conducto de basura en cada piso que llega a un contenedor en el sótano. Se contactó al personal de mantenimiento y se pidió acceso al conducto de basura y el contenedor del sótano. Mientras se revisaba la basura del contenedor, se halló el bolso de la víctima. También encontramos ropa de hombre, una camiseta azul con capucha y unos pantalones de mezclilla. Era similar a la ropa que tenía Lee Williams el día que murió Valina Shepard. Se envió esa evidencia a un laboratorio de criminalística para extraer ADN de la ropa. Pero el plazo para obtener los resultados puede ser de semanas o meses. El tiempo corría y queríamos resolver el caso. A veces envío celulares al laboratorio para que los examinen, y en ocasiones sus informes no contienen nada. Cuando recibí el informe de Quenisha Anderson y Lee Williams, supe que era un punto de inflexión en el caso. Al analizar los datos de los mensajes de texto, observamos una serie de mensajes entre los dos el día anterior a la muerte. Williams decía, tengo las llaves, cierra la puerta. Eso fue importante para nosotros, pues nunca recuperamos las llaves del apartamento de Valina Shepard. La evidencia que se puede obtener de un celular es asombrosa. Se pueden averiguar muchas cosas sobre los interlocutores de una persona, las veces que hablan, lo que se comunican, su ubicación. Pero eso hace que la tarea sea un reto, pues filtrar toda la información requiere mucho trabajo. Enviamos el teléfono de Williams al Centro de Análisis de Delitos de la región capital para que lo examinara de modo adecuado. La evidencia digital decidiría si los cargos procedían. Se llevó a cabo el análisis del celular de Lee Williams. En esencia eran conversaciones, había que revisar a fondo el teléfono, todo lo que pasó por él en un lapso de tiempo, incluso hasta lo que se borró. En este caso, me indicaron, esto es lo que vemos, esta es la información que nos proporciona la cuenta de Google. ¿Podrías ponerla en un mapa?
El homicidio ocurrió el 4 de enero de 2020. Cuando examiné el celular de Lee Williams, vi que su dispositivo estuvo vinculado a una red Wi-Fi. Estuvo en el 1 de Lincoln Square durante un tiempo. Luego se fue de esa área. Lo rastreé en esa área del 1 de Lincoln Square. Y después se desplazó hacia el norte de esa área de la ciudad. Luego se movió por toda la ciudad. Y después regresó al edificio. Fuimos a esos lugares y buscamos videos de vigilancia. Ubicamos varias cámaras que grabaron a Williams caminando varias horas. Desde el 1 de Lincoln Square hasta la ciudad de Albany. Allí entró a varias tiendas de paso. Al ver los movimientos de Williams durante el día, notamos que llevaba una mochila en la espalda. Esa noche, Lee Williams regresa al 1 de Lincoln Square y ya no la tenía. Queríamos averiguar qué hizo con esa mochila. Y en definitiva, ¿qué fue de ella? Rastreamos los movimientos de Lee Williams y en un momento cruzó la avenida Delaware en Elm Street. Y cuando pasa por la acera caminando, se ve que lleva la mochila. Y luego de cruzar la calle, Lee Williams ya no lleva esa mochila. Basados en esta información, sabíamos que en esa calle se deshizo de esa mochila negra. Revisamos varios botes de basura. Revisamos los callejones. Fuimos al vertedero de la ciudad. Yo pasé varias horas revisando esa basura. Fue muy frustrante no poder recuperar esa mochila, pues sabíamos que podía contener evidencia clave. Sabíamos que debíamos retomar la evidencia digital. Fuimos al Centro de Análisis de Delitos. Al tener acceso al celular de Williams, hallamos ciertas cosas en él. Una fue una foto de lo que parecía un anillo de compromiso. Al ver las fotos tomadas con un dispositivo celular, pudimos obtener los metadatos contenidos en las imágenes. Al ver los metadatos contenidos en la foto del anillo, se observa que la tomaron a las 6:12 p.m. el día de la muerte de la víctima. El hijo de la señora Shepard identificó ese anillo como una pertenencia de la señora Balina. Al ver el mensaje de texto de Lee Williams en el teléfono, hallamos una conversación en la que, al parecer, Williams intentaba vender el anillo. Tomamos ese número e hicimos una investigación de la línea. Así supimos que Williams hablaba con un comerciante de joyas. Fuimos al local de la joyería y vimos sus videos de vigilancia. El video confirmó que la persona que fue al local a empeñar el anillo era Lee Williams. Ahora sabemos que el día en que mataron a la señora Shepard, Williams intentaba vender el anillo. Es fabuloso contar con toda esa evidencia, los datos y los videos de vigilancia. Pero mientras ignoráramos la hora de la muerte, no demostraban quién era el responsable de ese homicidio.
Recibimos los datos telefónicos de la víctima y vimos que la última comunicación hecha con su número fue un poco después de la 1 p.m. del 4 de enero. Creímos que ella estaba viva a la 1 de la tarde. Sabíamos que el chaleco desfibrilador sería clave en este caso. Podía contener pistas vitales porque se relacionaba con los últimos momentos de la víctima. Podía marcar una gran diferencia. Al recibir la información del fabricante del chaleco, nos enteramos de que el dispositivo todavía estaba en funcionamiento alrededor de las 2:50 p.m. Y los últimos datos que se transmitieron a la compañía llegaron a las 3:03 p.m. Ya podíamos saber la hora de la muerte dentro de un rango razonable. Retomamos los videos de vigilancia y la tarjeta de acceso para ver quién estaba en el edificio a esa hora. A eso de las 2 p.m., vi a Williams entrando en el 1 de Lincoln Square. Los datos del chaleco desfibrilador nos dieron como posible hora de muerte las 3:03 p.m. Y poco después de esa hora, se ve a Williams saliendo del edificio. Vi una rasgadura en sus pantalones. En los videos de vigilancia anteriores a las 3:13, no veo esa rasgadura en los pantalones de Williams. La rasgadura fue importante para nosotros porque pensamos que pudo producirse durante el forcejeo con la señora Shepard. A las 4:50 p.m. del 4 de enero, se captó a Lee Williams saliendo del 1 de Lincoln Square con una chaqueta negra, otros pantalones y una gorra de béisbol roja. Eso demuestra que se cambió de ropa después del asesinato de Valina Shepard. Necesitábamos más evidencia para tener una visión completa de los hechos y demostrar más allá de una duda razonable que Williams fue quien asesinó a Valina Shepard. Una foto tomada por la policía era de las huellas con sangre halladas en el piso donde yacía Valina Shepard. Esas huellas eran lo suficientemente claras como para determinar el patrón de la suela. Un experto nos indicó que seguramente esas huellas quedaron cuando la persona que llevaba el zapato pisó cerca de Valina Shepard y luego en el suelo. Nos pusimos a buscar imágenes de zapatos y patrones de suelas. Finalmente, hallamos un par de botas con el mismo patrón en la suela. Hablamos con el fabricante de esas botas y nos señaló que era la única compañía que hacía ese patrón en particular. Cuando la policía registró el apartamento de Quenisha Anderson, encontró varias botas con el mismo patrón de suela. Pero cuando Criminalística examinó las botas, no encontró sangre en ningún par. En el video de vigilancia, observamos que Lee Williams llevaba botas negras el día en que ocurrió el homicidio. Nunca encontramos esas botas negras, pero sí observamos que las demás fueron hechas por la misma compañía y tenían el mismo patrón de suela que la huella que quedó en el apartamento. Por eso sospechamos que las desechó luego de usarlas en el homicidio. Varias semanas después, un individuo fue a nuestra estación y dejó una mochila que encontró. Se determinó que era la misma con la que Lee Williams caminaba esa noche. En la mochila había un parlante inteligente y computadoras portátiles. Y al revisar los seriales de los dispositivos de la mochila con las cajas halladas en la casa de Valina, se veía que eran los mismos. Esa mochila era otra evidencia que vinculaba a Lee Williams con el homicidio. Hallamos objetos en el contenedor de basura, un buzo azul con capucha y unos pantalones, y teníamos un video de Williams con un buzo y unos pantalones similares al entrar y salir del edificio todo ese día. Se halló sangre de Shepard
y ADN de Lee Williams en las dos prendas que fueron encontradas. Todos esos dispositivos, videos, datos y evidencia forense se combinaron para darnos una acusación muy bien fundamentada. Es como un rompecabezas. Cuando se juntan todas las evidencias, la única explicación posible es la que resulta de los hechos reales. Se acusó a Lee Williams del homicidio de Valina Shepard, se declaró inocente y lo procesaron por el caso. Lo que argumenté ante el jurado fue que Lee Williams veía a Valina Shepard como alguien vulnerable. La vio contando varios cientos de dólares en efectivo unos días antes. Sospecho que Williams tomó dinero del bolso de Valina Shepard. La señora Shepard lo descubrió y por eso se escondió el dinero en la ropa interior. Posiblemente lo confrontó por el dinero que le faltaba y Lee Williams decidió que en vez de lidiar con las acusaciones de Valina Shepard, iba a matarla. Williams salió del edificio. Hablamos con varios testigos y uno dijo que Williams quiso venderles unas computadoras portátiles. Y luego Williams vendió el anillo. Lo hallaron culpable de homicidio calificado. Su pena fue de 25 años a cadena perpetua. El chaleco desfibrilador que llevaba la víctima cuando la asesinaron fue clave para resolver el caso. Tener una posible hora de la muerte nos permitió capturar al sospechoso. No se presentaron cargos contra Quenisha Anderson y no la procesaron por nada. Estoy agradecido porque hicimos un buen trabajo y logramos una condena. Así quienes cometan estas atrocidades rendirán cuentas e irán a prisión por mucho tiempo. Destruyó a una familia. Nos quitó a una abuela, a mi hermana, a una tía. Creo que no volveremos a ser los mismos, porque Valina murió. A mis hijos, los más pequeños de la familia, les mostramos fotos. Jamie tiene muchas en la casa. Intentamos mantenerla viva, de mantener vivo su espíritu. Siempre tratamos de que mis hijos sepan quién es y que nunca, nunca la olviden. Extraño nuestras conversaciones. Cuando llamaba y decía, ¿cómo estás? Así decía. Hola, Jay. Así me decía, hola. La sensación de seguridad era palpable. Niños que se sentían protegidos, maestros que actuaban con confianza. Un personal que respondía a emergencias menores con rutina y eficiencia. Y un edificio diseñado para facilitar la educación y la interacción segura. En paralelo, los padres que habían dejado a sus hijos en la escuela se marchaban a sus trabajos o a realizar otras actividades cotidianas, confiando en la estructura de la institución y en la competencia de los docentes. Esa confianza era compartida por toda la comunidad, vecinos, comerciantes, autoridades locales. Todos consideraban Arab Elementary un espacio seguro. Un lugar donde la infancia podía desarrollarse sin exposición directa al peligro externo. Sin embargo, el equilibrio de esa normalidad estaba a punto de romperse de manera abrupta. Un exalumno, un joven que había salido de la escuela tiempo atrás, se acercaba con la intención de perpetrar un acto de violencia sin precedentes en la historia reciente de la ciudad. Había preparado armas, munición y un plan que había concebido en soledad, incubando un resentimiento y una decisión que pronto se materializarían en la interrupción más brutal de la rutina escolar posible. Para los niños y maestros, el espacio de confianza no ofrecía advertencias visibles. No había señales que pudieran anticipar la llegada de la tragedia. Ningún cambio perceptible en la rutina que indicara que la normalidad estaba a punto de ser atacada. La irrupción de la violencia sería directa,
frontal y devastadora, transformando pasillos, aulas y patios de recreo en corredores de peligro absoluto. La transición de un espacio seguro y cotidiano a un escenario de muerte se daría en segundos. Pero tendría consecuencias que marcarían de manera indeleble la memoria de los sobrevivientes, de las familias y de toda la comunidad de Uvalde. Cada niño y docente, en esos instantes previos, se encontraba en una posición de vulnerabilidad extrema, pequeños cuerpos, escasa experiencia para evaluar riesgos letales. Docentes tratando de improvisar medidas de protección mientras mantenían la calma, y un atacante con determinación y preparación. La relación entre rutina y peligro se volvió un eje central de la tragedia. Lo que minutos antes era familiar y seguro, pronto se convirtió en un espacio donde cada decisión, cada movimiento y cada segundo determinaba la vida o muerte de los presentes. La preparación y el conocimiento previo del atacante sobre el espacio escolar hicieron que la violencia no fuera aleatoria. Cada aula, cada puerta, cada pasillo, cada acceso se convirtió en un punto crítico de riesgo. Y la velocidad de la acción del agresor impidió que las medidas de seguridad estándar fueran efectivas de manera inmediata. La vulnerabilidad de los niños y la responsabilidad de los docentes generaron una dinámica de improvisación extrema. Bloquear puertas, cubrir a los alumnos, guiarlos hacia lugares seguros. Calmar el pánico y mantener la comunicación entre ellos mientras los disparos y el caos se propagaban por el edificio. Cada instante se convirtió en un desafío moral y físico: qué hacer, cómo actuar, cómo proteger vidas con recursos limitados y frente a un peligro tan concentrado. La escena estaba marcada por la tensión absoluta, donde la normalidad, que minutos antes había definido el día, se había convertido en un recuerdo lejano. Los sonidos habituales, risas, voces, pasos, objetos moviéndose, fueron reemplazados por gritos, estruendos de disparos, alarmas y el pánico de quienes intentaban protegerse o proteger a otros. La percepción del tiempo se fragmentó, cada segundo se expandió y comprimió simultáneamente. Mientras las decisiones se tomaban bajo presión extrema y con consecuencias inmediatas. Los pequeños rituales de la vida escolar, organizar mochilas, participar en actividades, intercambiar palabras con un amigo, esperar el recreo, fueron interrumpidos de manera brutal. Y la inocencia de los niños se vio confrontada con una violencia que jamás habían imaginado. La parte 3 de esta historia se centra en la experiencia humana de los alumnos y docentes de Raba Elementary antes del inicio del ataque, describiendo la rutina diaria, la percepción de seguridad y la interacción comunitaria que definían la vida escolar, estableciendo el contraste que hace que la irrupción de la violencia sea aún más impactante, preparando así el terreno para narrar la secuencia directa del ataque y la experiencia inmediata del horror en las siguientes partes del relato. El 24 de mayo de 2022 amaneció con una calma engañosa sobre Uvalde, Texas. Una ciudad pequeña donde la rutina y la familiaridad construían la sensación de seguridad para sus habitantes. Esa mañana en Raba Elementary School, la escuela primaria que formaba el corazón de la comunidad, nada parecía fuera de lo normal. Los primeros rayos de sol atravesaban las ventanas de las aulas, iluminando los pasillos y dibujando sombras alargadas sobre los escritorios donde los niños comenzaban a acomodarse. La brisa suave movía las hojas de los árboles en los patios y acariciaba las mochilas de los alumnos que ingresaban con pasos apresurados o corriendo para no llegar tarde. Mientras los padres los acompañaban con abrazos, besos rápidos y palabras de ánimo. Cada gesto era parte de una coreografía conocida. Un ritual cotidiano de confianza y seguridad que parecía inmutable. Los docentes, con la experiencia de años de trabajo, ajustaban los planes de clase. Repasaban las lecciones y supervisaban a los alumnos con paciencia y atención. Sabían quién necesitaba apoyo adicional, quién requería palabras de aliento, quién era inquieto o tímido. Y cómo manejar las pequeñas tensiones que surgen naturalmente entre niños de esa edad. Los materiales estaban listos: libros, lápices, colores, hojas, carteles educativos. Todo dispuesto para facilitar la enseñanza y la creatividad. Los pasillos y aulas, aunque sencillos,
formaban un microcosmos donde cada elemento tenía un propósito y contribuía a la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Cada niño estaba inmerso en su rutina, algunos practicaban la lectura, otros dibujaban. Algunos jugaban con compañeros mientras esperaban instrucciones. Y los más pequeños exploraban con curiosidad los rincones del aula. Cada interacción, cada sonrisa, cada intercambio de palabras reforzaba la sensación de normalidad y control que caracterizaba la escuela. Esa sensación de seguridad era compartida por toda la comunidad. Los padres confiaban en que sus hijos estaban protegidos, que los maestros velaban por su bienestar y que la escuela estaba preparada para manejar cualquier incidente rutinario. La rutina diaria y la estructura institucional ofrecían un marco de protección invisible pero efectivo, donde el riesgo externo parecía permanecer fuera de las paredes de Rab Elementary. Sin embargo, en medio de esa normalidad absoluta, un exalumno que había abandonado la escuela hacía años se acercaba con armas y con la intención de perpetrar un ataque masivo. Su llegada al terreno de la escuela era invisible para la comunidad, pero marcaría el inicio de una interrupción brutal de la rutina y de la seguridad percibida. En las aulas, los niños y maestros continuaban con sus actividades, ignorantes de la amenaza que se cernía sobre ellos. Los sonidos habituales, risas, pasos, crujidos de mochilas, conversaciones en voz baja, el roce de lápices sobre papel, componían la banda sonora de un día ordinario. Cada gesto cotidiano, cada interacción y cada decisión pequeña contribuían a la sensación de protección y normalidad. La irrupción del atacante transformaría instantáneamente esa familiaridad en terror absoluto. La primera detonación de un arma. La irrupción del hombre armado en la escuela y los gritos de alarma rompieron la rutina de manera abrupta, reemplazando la normalidad con caos. Los niños reaccionaron instintivamente, algunos se lanzaron al suelo, otros buscaron refugio bajo los escritorios. Algunos gritaron y se paralizaron ante la incomprensión de lo que sucedía. La combinación de miedo, sorpresa y vulnerabilidad hizo que cada segundo se expandiera, convirtiéndose en un lapso crítico donde la supervivencia dependía de decisiones inmediatas. Los docentes intentaban guiar y proteger a los niños, improvisando acciones de seguridad mientras mantenían la calma en la medida de lo posible. Algunos bloquearon puertas, otros cubrieron a los alumnos con su propio cuerpo. Algunos los guiaron hacia lugares más seguros y otros intentaron mantener la comunicación con el resto del personal escolar. Cada movimiento tenía un impacto directo en la seguridad de los niños y en el desarrollo del ataque. La escuela, diseñada para la educación y la protección, se convirtió en un laberinto de riesgo. Los pasillos, aulas y patios de recreo, antes escenarios de aprendizaje y juego, se transformaron en corredores donde la amenaza era constante y cualquier decisión podía determinar la vida o la muerte. La percepción del tiempo se fragmentó, lo que normalmente eran minutos se comprimió o se dilató. Y cada instante fue cargado de tensión, incertidumbre y peligro. Los pequeños rituales de la vida escolar, organizar mochilas, participar en actividades, intercambiar palabras con un amigo, se interrumpieron de manera violenta, confrontando a los alumnos con una violencia extrema que superaba cualquier experiencia previa. La planificación y la preparación del atacante fueron evidentes desde el inicio. Su conocimiento de la disposición de la escuela, la ubicación de las aulas, las rutas de escape y la concentración de víctimas potenciales demostró que se trataba de un ataque deliberado y sistemático. Cada disparo, cada movimiento dentro del edificio estaba destinado a maximizar el daño y a generar pánico, dejando a los docentes y alumnos en una situación de vulnerabilidad extrema. La respuesta inmediata de los servicios de emergencia y la policía fue crítica. Desde los primeros reportes recibidos, los agentes evaluaron la situación y coordinaron la intervención, pero la complejidad del escenario, la presencia de víctimas y la necesidad de neutralizar al atacante complicaron la acción. Mientras tanto, los padres y la comunidad comenzaban a percibir la magnitud del ataque, llamadas sin respuesta,
rumores que se propagaban rápidamente y la angustia de no saber si sus hijos estaban a salvo. La escena de Lava Elementary se convirtió en un crisol de miedo, heroísmo improvisado y desesperación. Los docentes y personal que actuaron para proteger a los niños mostraron coraje y determinación. Bloqueando puertas, guiando alumnos hacia zonas seguras y cubriendo a quienes estaban en peligro. Mientras los sonidos de los disparos y los gritos llenaban el edificio. La violencia era directa, concentrada y deliberada. Y cada segundo que transcurría tenía consecuencias inmediatas. La magnitud de la tragedia se empezaba a percibir no solo en el número de víctimas, sino en la interrupción completa de la vida cotidiana y de la rutina escolar. Lo que minutos antes era un espacio seguro de aprendizaje y convivencia, ahora era un lugar donde la vida y la muerte coexistían en una tensión extrema. Los pasillos, aulas y patios se convirtieron en escenarios de supervivencia, donde cada decisión, cada movimiento y cada gesto podía marcar la diferencia. Los niños, sin experiencia en situaciones de riesgo extremo, dependían de los docentes y del azar para sobrevivir. La percepción de la realidad se distorsionaba, los segundos se alargaban y comprimían. El ruido se multiplicaba, y cada acción era evaluada con rapidez. Mientras la adrenalina y el miedo dominaban la experiencia. Los sonidos habituales de la escuela, risas, pasos, conversaciones, fueron reemplazados por gritos, disparos, alarmas y el caos de la evacuación. La normalidad, que minutos antes era absoluta, desapareció de manera inmediata, dejando tras de sí un escenario de terror que marcaría la memoria de los sobrevivientes y de toda la comunidad. La parte 4 de la historia de Lava Elementary se centra en la irrupción del atacante y el inicio del caos dentro de la escuela. Cómo la rutina diaria se transforma en terror absoluto. Cómo los niños y docentes reaccionan instintivamente frente a la amenaza y cómo la estructura del edificio y la disposición de las aulas influyen en la dinámica de supervivencia y en el desarrollo del ataque. Estableciendo el escenario para la descripción de la masacre completa y sus consecuencias inmediatas que serán desarrolladas en las siguientes partes del relato. La parte 5 debe centrarse en el desarrollo del ataque dentro de Lava Elementary, describiendo de manera detallada y continua la experiencia de los niños, maestras y personal. La acción del atacante y la percepción del terror en tiempo real, sin interrupciones ni resúmenes, mostrando los hechos de manera vívida y humana. El ataque comenzó con un estruendo que rompió la rutina y la confianza de Lava Elementary de manera inmediata. La irrupción del atacante, armado y decidido, transformó el espacio que hasta ese momento había sido seguro en un escenario de caos absoluto. Los primeros disparos resonaron en los pasillos y aulas, desintegrando la percepción de normalidad y provocando un impacto instantáneo en la mente de los niños, maestros y personal presente. Los cuerpos de los alumnos reaccionaron de manera instintiva. Algunos se lanzaron bajo los escritorios, otros buscaron refugio detrás de puertas, algunos ampliamente gritaron y se paralizaron, incapaces de comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La sensación de seguridad que habían vivido durante toda la mañana se desmoronó en cuestión de segundos, dejando espacio para el miedo más puro, ese que no se puede racionalizar, que no se puede planear ni mitigar con palabras ni gestos rutinarios. Los maestros, conscientes de su responsabilidad y del peligro que acechaba, actuaron con rapidez, improvisando barreras con sus propios cuerpos y guiando a los niños hacia espacios considerados más seguros dentro de la escuela. Algunas docentes bloquearon puertas con mesas y sillas. Otras cubrieron a los alumnos con mantas y mochilas, intentando minimizar la exposición a la trayectoria de las balas. Cada movimiento requería una decisión inmediata, un cálculo instintivo de riesgo y oportunidad que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los pasillos, que minutos antes eran recorridos con tranquilidad, se convirtieron en corredores de vulnerabilidad. Cada esquina podía ocultar un peligro, cada puerta podía ser una barrera temporal pero insuficiente. La disposición física de la escuela, con aulas contiguas y accesos limitados,
generaba un efecto laberíntico donde la orientación era difícil y la sensación de atrapamiento constante. Los niños, pequeños e inexpertos, dependían de las indicaciones de los adultos y de su propia intuición de supervivencia. Algunos seguían instrucciones, otros improvisaban escondites. Algunos se aferraban a compañeros o maestros, otros lloraban desconsoladamente, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Cada segundo transcurría con una densidad extraordinaria, lo que normalmente sería un parpadeo. Un movimiento breve o un susurro, se convertía en un acto vital. Los sonidos de la escuela, hasta ese momento cotidianos, risas, pasos, el roce de mochilas, lápices sobre papel, fueron reemplazados por detonaciones, gritos, alarmas. El choque de objetos que caían y el sonido de vidrios rompiéndose. La percepción temporal se fragmentó, los minutos se alargaban y comprimían a la vez. Mientras cada instante estaba cargado de decisiones y consecuencias inmediatas. La violencia del atacante no era aleatoria, estaba concentrada y era deliberada. Su conocimiento del edificio le permitió moverse con eficacia. Localizar grupos de víctimas y maximizar el impacto de cada disparo. La secuencia de sus movimientos mostró planificación, pero también adaptabilidad. Ajustaba su posición según la respuesta de los presentes. Recargaba sus armas con rapidez y continuaba el ataque sin dudar, lo que generaba un terror sostenido y constante. Cada disparo, cada movimiento, cada grito generaba una reacción en cadena, niños que caían al suelo. Maestros que cubrían a alumnos, objetos que se volcaban. Mochilas y materiales esparcidos por los pasillos. La escuela, que antes representaba aprendizaje y seguridad, se había transformado en un espacio donde la supervivencia dictaba cada acción y donde cada decisión era crítica. Algunos alumnos intentaban mantenerse en silencio, conteniendo la respiración para evitar ser localizados, mientras otros, por impulso, corrían hacia la salida o buscaban refugio en baños y armarios. Los maestros trataban de coordinar movimientos, guiar a grupos de niños y proteger a los más pequeños, utilizando todos los recursos disponibles y enfrentando la imposibilidad de garantizar la seguridad absoluta. La combinación de miedo, instinto y esfuerzo coordinado formaba un microuniverso de resistencia dentro del caos, donde cada gesto era una medida de supervivencia improvisada. La percepción de los niños sobre el tiempo, el espacio y la acción se distorsionaba de manera inevitable, un segundo podía sentirse como una eternidad. Una puerta podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Un movimiento en falso podía atraer al atacante o permitir la escape. La tensión psicológica era máxima. El cerebro procesaba estímulos de manera fragmentada, mezclando sonidos, luces, voces y movimientos en una experiencia que excedía la capacidad de comprensión racional. Mientras el atacante se movía por la escuela, los sonidos de disparos y gritos se entrelazaban con los intentos de los maestros de calmar a los niños, de mantener el orden dentro del desastre, de coordinar evacuaciones improvisadas y de minimizar la exposición al peligro. Cada acción era simultáneamente reacción y planificación. Un equilibrio precario entre instinto y estrategia de protección. Los pasillos y aulas se llenaban de objetos desplazados, mochilas, lápices, libros, sillas y mesas volcadas, restos de alimentos y líquidos derramados, vidrios rotos, papeles esparcidos. Todo mezclado con los cuerpos de quienes habían sido alcanzados y de los que intentaban esconderse. Cada detalle de la escena contaba una historia, la rapidez de la irrupción, la vulnerabilidad de los niños, la efectividad relativa de las medidas improvisadas y la intensidad de la violencia ejercida. El impacto emocional sobre los sobrevivientes fue inmediato y profundo. Niños que apenas entendían lo que sucedía sentían pánico absoluto. Maestros y personal experimentaban una combinación de miedo, desesperación y determinación. Cada minuto, cada segundo, estaba cargado de decisiones críticas que podían salvar vidas o condenarlas. Los gritos de los niños se mezclaban con los disparos,
creando un sonido que los testigos describirían más tarde como insoportable. Un ruido que perforaba la percepción y bloqueaba cualquier intento de racionalización inmediata. Algunos alumnos intentaban arrastrar a compañeros hacia refugios improvisados. Otros se mantenían inmóviles por miedo, algunos lloraban, otros gritaban por ayuda. Cada reacción era comprensible y vital dentro de la dinámica del ataque. Los maestros y personal, además de intentar proteger a los niños, debían evaluar la trayectoria del atacante, las rutas de escape disponibles y la ubicación de los alumnos, tomando decisiones en fracciones de segundo mientras el miedo y la adrenalina condicionaban cada movimiento. La escuela, que hasta entonces había sido un espacio seguro y predecible, se transformó en un laberinto donde el instinto de supervivencia y la improvisación determinaban las acciones de cada persona. Las aulas, pasillos y patios dejaron de ser espacios de aprendizaje y juego, y se convirtieron en escenarios donde la vida y la muerte coexistían, donde cada acción tenía consecuencias inmediatas, donde la confusión y el miedo controlaban la percepción del tiempo y del espacio. La irrupción del atacante, su conocimiento previo del lugar, la concentración de armas y la planificación de la acción crearon un escenario en el que la defensa era casi imposible. Y la improvisación de los maestros y la resiliencia de los niños se convirtieron en los únicos factores que mitigaban, aunque solo en parte, el impacto de la violencia. Los sonidos de la violencia, detonaciones, gritos, objetos que caían, puertas que se cerraban, formaban una sinfonía caótica que los supervivientes recordarían con precisión durante años. Un registro sensorial que permanecería indeleble en la memoria de cada niño y adulto que estuvo presente. La parte 5 de esta historia describe, de manera continua y detallada, el desarrollo del ataque dentro de Raba Elementary, la experiencia inmediata de niños, maestros y personal, la acción deliberada del atacante, la percepción del terror en tiempo real y la transformación del espacio escolar de un entorno seguro y cotidiano a un escenario de caos y mortalidad, preparando el terreno para las consecuencias y la intervención policial que serán abordadas en las siguientes partes del relato. La parte 6 debe centrarse en la intervención policial, la coordinación con los servicios de emergencia, las fallas de respuesta documentadas, el caos táctico y la percepción de los supervivientes, describiendo cada detalle del enfrentamiento desde la llegada de las fuerzas del orden hasta la neutralización del atacante, enfatizando la tensión, la desorganización y la vulnerabilidad del espacio escolar durante la masacre. Cuando los primeros reportes de disparos en Raba Elementary llegaron a los despachos policiales de Uvalde, los oficiales todavía no comprendían la magnitud de la tragedia que se estaba desarrollando en tiempo real. En cuestión de segundos, la rutina habitual de una ciudad pequeña se vio reemplazada por la urgencia absoluta de un tiroteo activo dentro de una escuela primaria. Los agentes comenzaron a movilizarse, activando protocolos que en teoría deberían haber garantizado una respuesta rápida y efectiva ante una situación de esta naturaleza. Pero la realidad del ataque demostraría que incluso los planes más estructurados podían desmoronarse frente a la improvisación y al caos inherente de un agresor decidido y armado. Desde la llegada al perímetro, la escena se presentaba extremadamente compleja. La escuela era un edificio de un solo piso, con múltiples aulas contiguas y pasillos estrechos, que dificultaban la visión clara de los movimientos dentro del edificio. Los oficiales tenían que evaluar simultáneamente la ubicación del atacante, la presencia de víctimas y la seguridad de los caminos de entrada y salida. Cada decisión era crítica y debía tomarse en segundos. Con información fragmentada y la presión añadida de saber que decenas de niños estaban en riesgo inmediato. La primera dificultad a la que se enfrentaron los agentes fue la identificación del agresor. Aunque las llamadas al 911 habían informado de disparos, el conocimiento preciso del número de víctimas, la ubicación exacta del atacante y la extensión del daño era limitado. Cada testimonio inicial ofrecía fragmentos de información contradictoria. Alguien escuchó detonaciones en un aula, otro vio correr a niños desde un pasillo. Otro informó de disparos hacia la entrada principal.
Esta confusión inicial, común en ataques masivos, complicó la planificación de la respuesta y generó retrasos inevitables. Al ingresar al edificio, los oficiales se encontraron con un espacio saturado de caos sensorial. Gritos de niños, detonaciones intermitentes, objetos caídos y desplazados, mesas volcadas, mochilas esparcidas, vidrios rotos y cuerpos en el suelo. La mezcla de miedo, adrenalina y ruido constante dificultó